Sean todas y todos bienvenidos a este foro de debate entre personas juzgadoras que contienden por el Distrito Judicial Electoral número 10 en materia civil, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Yo soy Ana Lizeth San Juan Enciso y daremos inicio a este foro. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas y únicamente participan aquellas que aceptaron y que se encuentran presentes. También quiero dar la bienvenida a Nimsi Cruz de Zárate, quien nos apoyará con la interpretación del lenguaje de señas mexicanas para que toda la ciudadanía nos pueda seguir de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y las reglas aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección, mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se realiza de manera virtual y será grabado y difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto hasta el día 28 de mayo, cuando concluye la etapa de campañas. Cabe mencionar que la participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y este foro se ha organizado conforme a los principios de imparcialidad, equidad y respeto, por lo que la fecha, horario y turno de participación se realizó de forma aleatoria mediante un sorteo previo. Como ya se explicó en el video inicial, las personas candidatas cuentan con tiempos establecidos para cada intervención, los cuales serán anunciados por una servidora antes de cada sección, y les pedimos apegarse a los tiempos con precisión. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones y sin posibilidad de réplica. Habrá un cronómetro en pantalla y en caso de agotarse en tiempo sonará un aviso para concluir y, de ser necesario, se procederá a cerrar su micrófono. Asimismo, se le solicita mantener la cámara encendida y el micrófono apagado en todo momento cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos la primera ronda del foro. Cada persona contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. En este orden, iniciamos con el candidato Adrián Guadalupe Martínez Vivar. Adelante, por favor. Tiene apagado su micrófono, candidato. Bueno, ¿sí? ¿Listo? Sí, adelante, con su mensaje inicial. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Guadalupe Martínez Vivar. Tengo más de 10 años en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Tengo carrera judicial, inicié en el año 2015 como meritorio, después de 2 años sacando copias, turno y cosiendo expedientes y transcribiendo sentencias. Tuve la oportunidad de que me dieran una plaza de administrativo, donde aprendí toda la función de un juzgado, la administración, el control de los libros, recepción de demandas. Posteriormente, después de cursos, capacitaciones y esfuerzos, obtuve la plaza de conciliador de juzgado.
Posteriormente tuve la oportunidad de que me designaran en la Secretaría de Acuerdos, donde después de 3 años de llevar audiencias, dictar acuerdos, providencias y medidas y todo el trámite que se hace para las demandas, el procedimiento, hasta que se cita para sentencia, hice mi examen de oposición en 2012 para el cargo de secretario instructor. No tengo familiares dentro del Poder Judicial ni dentro del gobierno. Todo lo que he logrado es a través del esfuerzo y mi único compromiso es con la sociedad y con la justicia. Recuerda, 1 de junio, boleta verde, Tlalpan y Xochimilco, número 29. Gracias. Gracias, candidato. Le restan 21 segundos. ¿Los quiere ocupar o continuamos? Los voy a ocupar. Así que recuerden, la justicia no debe de estar sujeta a votos ni a elecciones. La justicia debe de aplicarse porque esa es la función de todos los juzgadores. Independientemente de su voto, la justicia se debe de aplicar y la justicia no debe de ser una mercancía que se aplique únicamente a quien pueda comprarla. Gracias. Gracias. Continuamos con el candidato Francisco Clara Columna. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Clara Columna. Yo tengo una trayectoria dentro del Poder Judicial. Empecé como meritorio y esencialmente aprendí todas las funciones de lo que es un juzgado a lo largo de casi 5 años. Desde los trámites en la oficina de partes, a realizar acuerdos, realizar sentencias, trabajar en el archivo. De una forma posterior se me dio la oportunidad de subir a lo que sería la segunda instancia, y de ahí, durante 4 años, he redactado sentencias, resolviendo recursos de apelaciones, ya sean de formas colegiadas, unitarias, cumplimientos de amparo. Asimismo, al momento de ser estudiante, me dediqué a ser practicante dentro de diversos despachos de abogados. Después aprendí también cómo es el trámite para las personas postulantes, cómo es tratar a la ciudadanía, cómo explicar a la gente cómo es el derecho en sí. No plantear algo utópico, sino la realidad del derecho y de cómo acercarse a los entes jurisdiccionales. Mis propuestas, tal cual, es aprender a manejar al personal para que sea más eficiente, la justicia sea más rápida, se puedan movilizar los tiempos al momento de realizar oficios, cédulas, exhortos, lo que sea que los ciudadanos necesiten para poder mantener su acceso a la justicia de una forma correcta, adecuada. Además, enseñar al personal que las personas que se acercan a los órganos jurisdiccionales son personas que tienen derechos, que tienen problemas, que son como nosotros. No hay una distinción entre un servidor público y un ciudadano. Todos tenemos un derecho a la justicia, la cual tiene que ser pronta y expedita, sin que se hagan retardos y se plantee una justicia inalcanzable, retardada y con problemas. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora daremos el uso de la voz al candidato José Luis Mora Ibarra. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es José Luis Mora Ibarra. Yo soy egresado de la UNAM, cuento con maestría y como carrera judicial principalmente, pues debo mencionar que yo ingresé a trabajar en el Poder Judicial de la Ciudad de México desde el año 2000. Todavía cursaba yo la preparatoria. Quiere decir que pues estoy empapado en esto de la impartición de justicia desde hace 25 años. Ingresé primero como archivista, en donde estuve, pues la base del conocimiento de la logística de un juzgado, pues está en el archivo, 5 años en el archivo, 1 año como comisario, 2 años como pasante de derecho, 5 años como proyectista de juzgado, 3 años como conciliador, y a la fecha, pues llevo ya 10 años como secretario de acuerdos. Principalmente ese sería mi tema en cuestión de la carrera judicial. Es muy importante que quien esté participando en las candidaturas tenga perfil con conocimientos prácticos y con conocimientos principalmente del tema de la impartición de justicia de cerca. Yo pretendo manejar 5 propuestas como eje para mi candidatura y para cuando esté fungiendo como juez. Cabe mencionar que yo ya 2 veces pasé el examen de conocimientos para participar de manera directa como juzgador. He sido juzgador por Ministerio de Ley en diversas ocasiones. Y bueno, mis ejes propuestas son implementar la justicia digital,
ya que la ley lo permite el día de hoy. Hay un capítulo especial en el Código Nacional de Justicia Digital. El segundo punto sería enfatizar la solución de conflictos a través de los medios alternativos de solución de controversias. Esto quiere decir meternos más con el tema de la conciliación en juzgado o incluso en cualquier momento del juicio. Yo tengo un lema que sería más convenios, menos condenas. Otra propuesta sería la humanización de la justicia. No son simples expedientes, son personas y requieren la solución de conflicto y no prolongarlo en el tiempo. Como cuarto punto sería juzgar con perspectiva de género, hacer los ajustes necesarios para ello en situación de vulnerabilidad de las personas. Gracias, candidato. Se terminó su tiempo. Ahora continuaremos con el candidato Juan Antonio Pérez Sobrado. Tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Un segundo, candidato. Intérprete de lenguaje de señas, podemos hacer algunas pruebas porque a veces la veo un poco pixeleada la imagen o llega a congelarse un poco. No sé, si quiere ver. Sí, bueno, ¿ahorita se está congelando o se ve claro? Ahorita está bien, ahorita está bien. Sí. Entonces, bueno, continuamos a ver que esperemos que sigamos bien, ¿ok? Y bueno, ya pusimos nuevamente el cronómetro para darle el uso de la voz al candidato. Gracias. Adelante, candidato. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, compañeros contendientes, personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ciudadanía en general, que seguramente verán con interés este debate, vecinos del Distrito Judicial 10, Tlalpan, Xochimilco. Mi nombre es Juan Antonio Pérez Sobrado, algunos quizá me conozcan. Me he dedicado a la academia y al litigio por esta parte. He sido profesor de la Facultad de Derecho durante más de 10 años, ya prácticamente 15. Soy autor de obra jurídica. Me he dedicado al litigio en cuestiones civiles, administrativas y electorales en específico. He fungido como asesor externo de la Consejería Jurídica de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en los años de la pandemia. Mi interés por participar en este ejercicio democrático pues es justamente acercar a la academia y a la ciudadanía al ejercicio de la función judicial. Una de mis propuestas, que ya tendré oportunidad de desarrollar con mayor amplitud, pues es justamente sacar de los juzgados al juez, a los funcionarios, y acercarlos a la ciudadanía. Una de mis propuestas, entre varias que tengo, pues es justo tener una oficina territorial que haga labor ciudadana de asesoría jurídica gratuita, de acercamiento del Poder Judicial local a la ciudadanía en el distrito en donde estamos justamente pidiendo el voto. La ciudadanía tiene esa percepción, ¿no?, de lejanía del Poder Judicial, tanto federal como local, y considero que este ejercicio democrático es una oportunidad excepcional para acercar a la ciudadanía a esta labor judicial. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Finalmente escucharemos la presentación del candidato Carlos Francisco González González. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos los espectadores, a las personas participantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como a los candidatos que se encuentran presentes. Soy Carlos Francisco González González, candidato para ocupar el cargo de juez en materia civil dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México y fui postulado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Me tocó hacer campaña en el Distrito 10 de la Ciudad de México, que corresponden a las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco. Quiero contarles de forma breve sobre mi experiencia profesional, académica y también mis propuestas cuando, gracias a las vecinas y vecinos de Tlalpan y Xochimilco, llegué a ocupar el cargo de juez. Sobre mi experiencia profesional y académica, soy licenciado en Derecho, cuento con 2 maestrías, una en Derecho Civil y una en Derecho Corporativo. Además, tengo un doctorado en Derecho Civil. Cuento con carrera judicial de 10 años dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Actualmente me desempeño como secretario proyectista en una unidad de gestión judicial dentro del Poder Judicial, participando en asuntos de forma directa
atendiendo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dentro de mis principales propuestas, y que cumpliré una vez que la ciudadanía vote por mí, son las siguientes. Primero, acercar al Poder Judicial de la Ciudad de México a la gente y viceversa. Segundo, sensibilizar a las personas juzgadoras a las necesidades de la sociedad. Y tercera, y una de las más importantes, cero corrupción, cero privilegios, justicia igual para todos. Entonces, recuerden, la juventud no está peleada con la experiencia ni el compromiso. Este candidato tiene experiencia al contar con carrera judicial, compromiso con la ciudadanía para mejorar la justicia y juventud para ser el siguiente juez civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, candidato. Ahora daremos paso a la segunda sección, la de preguntas. Tendremos 3 rondas de preguntas, dos de manera general y una específica por la materia por la que compiten. Cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Las preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates y previo a este foro se realizó un sorteo para determinar las preguntas que se formularán, mismas que se encuentran en este sobre cerrado y firmado que procederé a abrir. Damos inicio a la primera ronda de preguntas con la siguiente. ¿Podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en que usted lo haya aplicado? Así iniciaremos esta ronda con el candidato Juan Antonio Pérez Obrado. Adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, nada más en concreto, no me presenté debidamente a partir de mi formación, licenciado, maestro y candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM. Principio pro persona, sin duda alguna tiene que ver con los derechos humanos. No he ejercido yo la función jurisdiccional, no he sido juez, sin embargo he sido académico y he sido litigante en materia civil. Me ha tocado solicitar, ¿no? que la función juzgadora se enfoque en las cuestiones específicas del caso referido de que se trate, que se enfoque en materia de derechos humanos en la cuestión del caso específico de que se esté tratando. Es realmente complicado que el académico o el litigante en materia civil pueda ejercitar esta cuestión, solamente solicitarla. En mi caso, pues propongo siempre dar prioridad a los derechos humanos. Gracias, candidato. Ahora daremos paso al candidato José Luis Mora Ibarra. Le repito la pregunta, candidato, ¿podría explicar el principio pro persona y algún caso en que usted lo haya aplicado? Adelante. Tiene su micrófono apagado. Candidato, tiene su micrófono apagado. Listo, parece que ya está ahí. Bueno, aprovecho el tiempo para... El principio pro persona, bueno, es fundamentalmente hablar de derechos fundamentales, derechos humanos consagrados en la Constitución. En mi caso personal, con tanta experiencia de 25 años en un tribunal, sí he tenido la fortuna de aplicarlo y lo aplico constantemente. En uno de esos casos fue realizar ajustes al procedimiento, ya que iba a intervenir un menor y una mujer, madre del menor, que tenía desventajas, eran extranjeros, se les pidió ayuda consular
y además se interpretó a tal manera que pudimos modificar el proceso para que pudieran intervenir y hacer una sola diligencia para una entrevista psicológica del menor y para que la señora pudiera defender directamente sus intereses. Pasamos por encima de la ley, pero no de manera arbitraria, sino primordialmente primero la Constitución, haciendo esos ajustes razonables, en principio pro persona pro homine. Eso principalmente es el caso más trascendente que recuerdo. Gracias, candidato. Enseguida continuamos con el candidato Carlos Francisco González González. Adelante, candidato. La pregunta es, ¿podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en que usted lo haya aplicado? Adelante. Claro, muchísimas gracias. En primer lugar, hay que precisar que este principio se incorpora a la Constitución Federal, primero en el 2011, a través de la reforma justamente que se vive en ese año, y bueno, se agrega justamente para proteger, para velar a los derechos humanos. ¿Okay? Entonces está enfocado a la protección de parte de las autoridades, tanto jurisdiccionales, administrativas y de cualquier tipo de competencia, para cuidar, prevalecer, privilegiar los derechos humanos. ¿En qué asuntos? He participado en muchos. Dada la función que vengo desempeñando como proyectista y desde hace bastantes años he tenido la oportunidad de participar. He resuelto sentencias, he participado en la elaboración de proyectos de sentencia, justamente utilizando este principio pro homine o principio pro persona, con el fin de juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de adulto mayor. También una cuestión muy sencilla y que lo vemos día con día en los aspectos, en los juicios ejecutivos mercantiles, que se tratan de pagarés básicamente títulos de crédito, la usura. La usura, nosotros tenemos la obligación de analizarla de forma oficiosa. Entonces, básicamente es esta situación. Son todos los años que he podido y en todos los asuntos que he hecho esto. Gracias, candidato. Ahora cedo la palabra al candidato Adrián Guadalupe Martínez Vivar. Adelante, por favor. Le repito la pregunta. ¿Podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en que usted lo haya aplicado? Adelante. Claro, a partir de la reforma de 2011 se obliga a las autoridades, principalmente jurisdiccionales, a que hagan una interpretación y aplicación de los derechos humanos siempre y cuando beneficie a las personas. En el caso concreto, a raíz de los diversos cargos que he ocupado desde que he admitido la demanda, hemos hecho interpretación y aplicación de tratados y convenios internacionales cuando advertimos que se trata de personas adultas mayores, de personas en etapa de gestación o que acaban de tener a su hijo. Hemos decretado medidas cautelares. También en el tiempo que he tenido oportunidad de dictar sentencia, hemos hecho esta aplicación de principio pro persona. Candidato, se perdió su conexión. Gracias, candidato. Finalmente escucharemos la respuesta del candidato Francisco Clara Columna. Le repito la pregunta, candidato, es, ¿podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en que usted lo haya aplicado? Adelante, por favor. Claro que sí. El principio pro persona esencialmente es la interpretación y aplicación de los cuerpos normativos, siempre buscando la protección de los derechos humanos de los justiciables. En el caso particular, como en segunda instancia, me ha tocado hacer reducciones, modificaciones, aumentos dentro de las condenas para favorecer a las personas, toda vez que han sufrido un menoscabo en su patrimonio, en su ser, siempre buscando que se mantenga su estilo de vida
o se les pueda a ellos, los justiciables puedan brindar a su familia y a sus personas cercanas un estilo de vida digno. Asimismo, dentro del día a día, el principio pro persona se tiene que buscar para que cualquier justiciable al momento de llegar a un órgano jurisdiccional se le trate como un alguien y se le acerque a la justicia. No se le haga engorroso el acceso al procedimiento, no se haga engorroso la búsqueda de esa justicia que es tan importante para los mexicanos. Asimismo, el principio pro persona nos obliga a que nosotros los servidores públicos a generar resoluciones, acuerdos que no generen requisitos insostenibles o en su caso engorrosos para hacer una tramitación de demanda, una citación para sentencia, una admisión de pruebas o una solicitud únicamente para que nos brinden información. Ese esencialmente es el principio pro persona y su aplicación dentro de los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México. Gracias, candidato. Ahora pasaremos a la segunda pregunta, que es, explique la frase, si el Poder Judicial es contramayoritario, así como su postura al respecto. Para esta ronda iniciaremos con el candidato Juan Antonio Pérez Obrado. Adelante, por favor. Claro que sí, ya, muchas gracias. Tiene que ver sin duda alguna con esta frase, con el ejercicio democrático al que nos enfrentaremos el primero de junio. Que sea contramayoritario tiene que serlo. Una de las funciones del ejercicio jurisdiccional pues es dictar sentencia, hacer justicia. Muchas veces la forma en que se resuelve un asunto, en que se dicta sentencia, pues no es la más popular. Sin embargo, tiene que ver con la visión de justicia, la formación y la forma de ejercitar el oficio del propio juez. Tiene que ser contramayoritario, quizá. El voto da una legitimidad, da un mandato constitucional al propio juez, lo dota, como ya lo he dicho, de legitimidad, y en ese sentido pues le da la potestad de ejercer un poder cuyas decisiones quizá no sean mayoritarias ni del todo populares, pero que de menos le da una legitimidad y un voto mayoritario para que ejerza justamente ese poder. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Adrián Guadalupe Martínez Vivar. La pregunta es, explique la frase, el Poder Judicial es contramayoritario, así como su postura al respecto. Adelante. Claro, buenas tardes. El Poder Judicial es contramayoritario en virtud de que pues, la mayoría probablemente la tienen otros poderes. Sin embargo, eso no debe perjudicar la independencia de la función judicial. Si bien es cierto, el tema de las elecciones, la coyuntura implica que deba los juzgadores salir a la calle para captar votos y conseguir ciertos cargos, eso no debe impedir que se aplique la justicia. El Poder Judicial, la justicia en general, no debe estar subordinada, a votos, a condiciones, a propuestas y mucho menos a estar de acuerdo o no con otros poderes. En esa medida, Poder Judicial probablemente podrá no ser mayoría, sin embargo, tiene que aplicar la justicia de manera directa, conforme a derecho, y considero que las resoluciones, aunque no sean populistas, no sean populares, si son fundadas y motivadas, pueden persuadir y convencer a la sociedad de que se dictan con razón, con derecho y con justicia. Gracias. Gracias, candidato. Tiene todavía 20 segundos. ¿Quiere utilizarlos? ¿Puedo agregar? Es que se me cortó hace rato. ¿Agregar un cachito de lo que se me cortó hace rato? Adelante. Gracias. En ese sentido, el principio por persona debe de aplicarse en todos los juicios desde que... Gracias, candidato. Se terminó el tiempo. Ahora bien, daremos el uso de la voz al candidato José Luis Mora Ibarra.
La pregunta es, explique la frase, el Poder Judicial es contramayoritario, así como su postura al respecto. Adelante. Bien, la naturaleza de la impartición de justicia es precisamente atender a los casos concretos. Esto nos deja en una posición precisamente contramayoritaria. El tribunal debe resolver el caso en concreto, no aquel en el que le parezca lo mejor a los demás. Lejos de ello, el ejercicio democrático que estamos por vivir tiene que ver con las mayorías. ¿Qué va a suceder en un ejercicio democrático? Se va a votar por quien va a estar ejerciendo la función jurisdiccional, sin que ello implique que haya una sumisión como tal. La interpretación de la ley, la aplicación de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, tanto en la Constitución como en el control convencional, deben prevalecer, como ya se mencionaba en el principio pro persona, y en diversos derechos, ¿no? A las personas vulnerables, y siempre observando el caso concreto. No podemos ir hacia donde las mayorías digan por la cuestión populista, por la cuestión mediática. Un buen juzgador no debe basar su resolución en una situación mediática, no debe basar su resolución en una situación de mayorías. Sin embargo, pareciera contradictorio que el ejercicio democrático que se va a realizar dependa de las mayorías, ya que finalmente quien va a salir a votar es el pueblo, quien va a salir a votar es la gente, por aquel perfil que mejor le parezca para ocupar el cargo, sin que ello implique una sumisión, ni del pueblo, ni mucho menos del juzgador hacia el pueblo, y viceversa, ni el juzgador al sistema propio. Gracias, candidato. Ahora tiene el uso de la voz el candidato Francisco Clara Columna. Adelante con su respuesta. La frase es, el Poder Judicial es contramayoritario, así como su postura al respecto. Adelante. Gracias. Esencialmente sí, el Poder Judicial tiene que ser contramayoritario, porque es uno de los principios generales de la impartición de justicia, que los juzgadores tenemos que ser imparciales, ajustados a derecho, fundamentando y motivando nuestras resoluciones, pero siempre explicando de manera detallada y con un lenguaje inclusivo o con un lenguaje de lectura fácil a las personas qué es lo que es el contenido de nuestra sentencia, de nuestra resolución, para que ellos no tengan una duda de que si bien es cierto, nosotros somos contramayoritarios y no estamos con el pueblo de cierta forma en la toma de decisiones, nosotros les vamos a otorgar lo que en derecho les corresponda, basándonos en los hechos, en las pruebas y en el derecho. Podemos aplicarlo y basándonos también en criterios jurisprudenciales que emiten nuestros altos tribunales, que son proteccionistas de sus derechos. Tal vez nosotros no tengamos la razón absoluta, pero aplicamos las normas que los demás poderes generan en pro de las personas. Esa es la razón de la fundamentación y la motivación, para que nosotros, nuestro cargo de juzgadores, no se vea menoscabado y se vea dañado el principio de imparcialidad que debe de regir en el procedimiento. Recordando que el acceso a la justicia es para todos. No hay una distinción entre hombre, mujer u otras personas. También los niños tienen derecho al acceso a la justicia y por ende nosotros tenemos que tener esta postura de imparciales y debemos de buscar siempre el bienestar de las personas, de los menores, porque ellos se acercan a los órganos jurisdiccionales en búsqueda de justicia. Gracias. Finalmente escucharemos la respuesta del candidato Carlos Francisco González González. La pregunta es, ¿el Poder Judicial es contramayoritario, así como su postura al respecto? Explique, por favor, adelante. Sí, pues bueno, en efecto, sí es contramayoritario. No está corriendo el término, perdón. Ahora sí, mi postura es que sí, en efecto es contramayoritario el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque estamos obligados como autoridades jurisdiccionales que vamos a resolver en materia civil aspectos relacionados a particulares. Es claro que si el voto de la gente o es claro que el pensamiento de personas que no están enfocados o que no tienen la experiencia o el conocimiento, ¿verdad?, en esta materia de leyes, pues pueda pesar un poco. Pero por eso nosotros, los juzgadores, por eso nosotras, las personas que trabajamos dentro de esta institución, del Poder Judicial de la Ciudad de México, no debemos ceder ante las presiones mediáticas. Y es a lo que se refiere que, en efecto, esta
esta figura o este principio de contramayoritario, ¿verdad?, que tiene el Poder Judicial, es que sea muy importante. ¿Para qué? Para no estar subordinado a lo que someten o a lo que diga una mayoría, o porque la gente o porque el pueblo dice, ya que en materia civil estamos analizando, recuerden, relaciones entre particulares, lo cual únicamente los participantes son los que supieron qué ocurrió en verdad. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Ahora vamos con la tercera ronda de preguntas, una específica por materia a la que compiten. Para esta última ronda, la pregunta es, ¿qué mecanismos procesales impulsaría para fomentar la celebración de convenios entre las partes? Para esta ronda, iniciamos con el candidato Carlos Francisco González González. Adelante, por favor. Claro. Bueno, dentro de la legislación actualmente procesal, ¿verdad?, en materia civil, tenemos diversos mecanismos para solucionar justamente estos conflictos, estas controversias. Pero lo importante, antes de llegar a una solución de una controversia, sería mejor hacerle ver a la gente que si nos sometemos a algún clausulado, algún contrato, adquirimos obligaciones y derechos y obligaciones, lo mejor es cumplir. Por eso es importante acercar, y es una de mis propuestas, acercar a la ciudadanía sus derechos. ¿De qué se trata todo esto de la ley? ¿Para qué? Para que eviten, ¿verdad?, justamente tener ciertas controversias. Sin embargo, ya una vez iniciado o desafortunadamente por X o Y razón se tuvo un problema para cumplir justamente con las obligaciones, pues invitarlos, exhortarlos a que lo cumplan de la mejor manera, a lo mejor una reestructura a través de la mediación, de la conciliación. Como juzgador tenemos esa facultad. Y si no, si ya existe una condena, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también contempla en la etapa de ejecución, etapa voluntaria del cumplimiento, lo que va a ayudar a la gente a cumplir de forma correcta sus condenas. Gracias. Gracias. Continuamos con usted, José Luis Mora Ibarra. La pregunta es, ¿qué mecanismos procesales impulsaría para fomentar la celebración de convenios entre las partes? Adelante, por favor. Bien, como ya lo mencioné, de hecho, como una de mis propuestas iniciales en la primera intervención, es utilizar los medios alternativos de solución de controversia, los famosos MAS. Hay que prepararse, hay que estudiar para conocer hasta dónde llega ese alcance de los medios alternativos de solución de controversias. El más específico que yo en mi día a día llevo a cabo es la conciliación, ¿no? Existe también el arbitraje, existe la mediación, como puede ser fuera de juicio, y utilizaríamos la mediación. Pero la conciliación es incluso más eficaz. ¿Por qué? Porque es aquella herramienta que el juzgador tiene dentro de la audiencia o en cualquier momento del proceso. Quiere decir que el juzgador puede exhortar a las partes, y hoy con el nuevo sistema que permea hoy en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo vemos muy patente. Es decir, que el juez en cada momento va a propiciar que las partes lleguen a un amigable arreglo. Todo esto basado en el principio de colaboración de las partes. Si bien es cierto, el juez va a invitarlos, debe también haber conciencia del abogado litigante, del abogado postulante, de que con la colaboración lleven a sus clientes, lleven a sus representados a un amigable arreglo. Uno de mis lemas con los que yo inicié es precisamente que tratemos de hacer más conciliación. ¿Para qué? Para que haya menos condenas, es decir, más convenios, menos condenas. ¿Por qué? Porque así ambas partes se verán beneficiadas, o por lo menos menos afectadas de lo que implicaría una sentencia condenatoria. Gracias. Gracias. Seguimos con el candidato Juan Antonio Pérez Obrado. Adelante, la pregunta es, ¿qué mecanismos procesales impulsaría para fomentar la celebración de convenios entre las partes? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Desde mi perspectiva, debe de desecharse esta idea de que la conciliación sea un mero trámite previo al juicio propiamente dicho y una
eventual sentencia. Debe de realizarse una labor persuasiva tanto para las partes como para los abogados representantes de ellas, ya como una labor instituida, justamente como lo han dicho otros de los contendientes, para hacerles ver a las partes los beneficios de llegar a una conciliación. Asimismo, considero que si se establece como política el utilizar los medios alternativos de solución de controversias, podemos tener una visión de mayor alcance, restañar el tejido social de la sociedad mexicana, en este caso de la Ciudad de México, ya tan roto por múltiples cuestiones. Apostar a los medios alternativos de solución de controversias, en este caso la conciliación, abona a ello, y nosotros como juzgadores y además llegados al cargo por el voto popular, debemos responder a esa demanda y a esa necesidad. Es mi propuesta. Muchas gracias. Gracias. Ahora cedo la palabra al candidato Francisco Clara Columna. La pregunta es, ¿qué mecanismos procesales impulsaría para fomentar la celebración de convenios entre las partes? Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Mi propuesta es impulsar en todo momento durante el procedimiento como juzgador el que las partes puedan llegar a un cómodo arreglo para que puedan hacer un convenio, siempre y cuando cumplan con los requisitos esenciales para su procedencia. No debemos de perder de vista que las personas juzgadoras tenemos la obligación de revisar que los convenios se encuentren ajustados conforme a derecho, que no haya que una parte se favorezca más que la otra, sino que sea la voluntad de ambos en una equidad, siempre respetando, como lo he dicho, los derechos fundamentales de las personas. No podemos permitir tampoco como personas juzgadoras que una persona haga una explotación del otro y lo llamemos un convenio, sino que hay que explicarle a las partes ese acceso a la justicia y explicarles qué es lo que van a hacer cada uno de ellos en ese convenio, de una forma clara y justificada, siempre y cuando, y aclarándoles que en cualquier momento pueden acudir al juzgado para que se les explique a mayor abundamiento las cuestiones que quieran plantear dentro del procedimiento, porque no perdamos de vista que somos servidores públicos, que debemos de beneficiar a las partes en los casos que ellos propongan un convenio para ese efecto. Así de mismo, antes del inicio de cualquier audiencia, yo propongo que se les dé la oportunidad nuevamente de que lleguen a un convenio, darle 5 o 10 minutos, lo que ellos requieran, para tal efecto. Muchas gracias. Gracias. Finalmente escucharemos la respuesta del candidato Adrián Guadalupe Martínez Vivar. La pregunta es, ¿qué mecanismos procesales impulsaría para fomentar la celebración de convenios entre las partes? Adelante, por favor. Claro que sí. A partir de que tome cargo como juez de la Ciudad de México, voy a instruir al personal, secretarios de acuerdos y conciliadores y personal que elabore acuerdos, que desde el auto que se admite la demanda se exhorte a las partes a llegar a un arreglo conciliatorio, explicando de manera breve los beneficios de esta, que puede ser tanto en costo como en beneficio. Asimismo, es un hecho notorio que a veces los abogados, por cuestiones de sus honorarios, intentan alargar los juicios. Sin embargo, la consigna dentro de mi juzgado, del juzgado a mi cargo, va a ser que en todas las audiencias, ya sea la previa de conciliación, preliminar o de juicio, según sea el caso y el procedimiento que se esté llevando, invitar a las partes directamente a que entablen pláticas conciliatorias con un personal independiente e imparcial del juzgado para que les explique los beneficios de la conciliación. Cabe aclarar que en estos convenios no va a estar presente el juzgador para no inferir en su criterio al momento de dictar sentencia. Sin embargo, si se logra un convenio, el juez lo tiene que aprobar, observando que no haya renuncia de derechos por ninguna de las partes, que el convenio sea ajustado a derecho y que, por supuesto, tenga las cláusulas necesarias para su cumplimiento. Gracias. Gracias, candidato. Le restan 10 segundos. Los utilizo. Tiene que reunir las cláusulas necesarias para su cumplimiento y que las partes sean quienes digan. Gracias, candidato.
Pasaremos bien a la sección tercera relativa al mensaje final. Para esta sección contará cada participante con 1 minuto. Así iniciaremos con el candidato Adrián Guadalupe Martínez Vivar. Adelante, por favor. ¿Tiene el micrófono apagado, candidato? Listo. Vecinos de Tlalpan y Xochimilco, los invito a que este 1 de junio en la boleta verde marquen 29. No vengo a hacerles propuestas en virtud de que la aplicación de la ley no tiene que sujetarse a votos. Lo que yo les vengo a garantizar es la observación y aplicación de la ley sin que esté condicionada a partidos, a votos ni a voluntad de una u otra parte. La justicia se debe de aplicar, los tratados y convenios internacionales se deben de aplicar, toda la ley se debe de aplicar sin necesidad de votos. Tiene que aplicarse, por eso mi propuesta es observar un debido proceso y que las partes tengan una representación técnica adecuada. Boleta verde número 29. Gracias. Gracias, candidato. Tiene unos segundos. Gracias. Ahora escucharemos el mensaje final del candidato José Luis Mora Ibarra. Adelante, por favor. Bien, pues en este momento me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que yo soy la mejor opción para el Distrito Judicial de Tlalpan y Xochimilco en mis electores, ya que yo no vengo a improvisar. Como podrán ver, estoy debidamente preparado. Tengo 25 años de experiencia. Soy catedrático y además no soy catedrático por necesidad. Lo hago por gusto, ya que como servidor público yo no cobro un solo peso al dar mis cátedras. Lo hago en colaboración y con la finalidad de que la gente difunda la cultura jurídica. He sido ponente en diversas mesas de análisis, en instituciones públicas y privadas, y ello me ha dado no más allá que enriquecer mi propio acervo jurídico, mi propia experiencia. El día de hoy yo les pido su voto informado. Pueden acudir al Conóceles del sistema del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Podrán observar ahí mi trayectoria, mi currículum y sobre todo que hay confianza, experiencia, confianza y autonomía. Es lo que yo ofrezco para mis electores. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Seguimos con el mensaje final del candidato Juan Antonio Pérez Obrado. Adelante, por favor. ¿Tiene su micrófono apagado, candidato? Listo, ya. Muchas gracias. Vecinas, vecinos, amigas, amigos de Tlalpan, Xochimilco, los invito justamente a contrastar, a ver propuestas, a ver perfiles, los invito a participar. Dentro de mis propuestas está acercar justamente la función judicial a la ciudadanía, sacarla de las oficinas, llevar este conocimiento jurídico. En eso mi preparación académica y como litigante va como presentación, como carta de presentación, acercar a la ciudadanía la función jurisdiccional, hacer de la cultura jurídica y de la cultura de la legalidad una forma de vida y que los ciudadanos se acerquen a la justicia y que la justicia se acerque a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene ahora el uso de la voz el candidato Carlos Francisco González González. Escuchamos su mensaje. Agradezco a todas y a todos los espectadores y al Instituto Electoral de la Ciudad de México por la invitación. Este 1 de junio del 2025 formemos parte de la historia de la Ciudad de México y del país entero, eligiendo por primera vez a las juezas y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México. Para lo cual, invito a la ciudadanía a revisar los antecedentes, trayectorias y experiencia de los perfiles de las personas que van a elegir, porque no todos los candidatos tienen verdadera experiencia judicial y legal, ni tampoco tienen el compromiso y el amor con la justicia como yo sí lo tengo. Por eso, los invito a votar por mí para ser su próximo juez en materia civil. González González Carlos Francisco, quien se encontrará en el número 26 en la boleta verde para los vecinos y vecinas de las alcaldías de Tlalpan y de Xochimilco, Distrito Local 19. Vota 26, experiencia, compromiso y juventud. Muchas gracias. Gracias, candidato. Finalmente escucharemos el mensaje del candidato Francisco Clara Columna. Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Este 1 de junio
derivado de mi experiencia y de las cuestiones que quiero implementar dentro de los órganos jurisdiccionales, es que pido el voto de los habitantes de la zona de Tlalpan y Xochimilco. Quiero aplicar la ley conforme a la ley, así como los principios jurisprudenciales y tesis que sean beneficiosos para las personas, en respeto de los principios pro homine de las personas. Asimismo, quiero implementar dentro de los órganos jurisdiccionales un acceso a la justicia que sea fácil para ustedes, no solo para las personas que lleven buenos abogados, sino que todos puedan acceder a que hagan valer sus derechos. Por eso mismo, pido que vean mi experiencia, así como las propuestas que manifestaré dentro de mis redes sociales. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, candidato. Le restan 10 segundos. ¿Quiere ocuparlos? No, sí está bien. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a todas las personas candidatas su participación en este foro, por compartir con la ciudadanía su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales de este instituto y les invitamos a seguir consultando los canales oficiales para conocer más información sobre este proceso electoral, como es el portal de Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles Judicial, en donde podrán encontrar más detalles sobre los perfiles de las personas candidatas. Finalmente, a nombre del Instituto Electoral, les reiteramos la invitación a la ciudadanía para emitir su voto libre e informado para esta elección inédita de los diversos cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Agradecemos su participación. Muchas gracias.